Imágenes radar. Introducción. Las imágenes ópticas de teledetección son sensibles a las propiedades biofísicas del tipo de cobertura terrestre y vegetación. Los sistemas ópticos de teledetección vía satélite reciben información a partir de la radiación electromagnética reflejada por la luz solar. Cuando se trabaja con diferentes longitudes de onda, los sensores ópticos serán sensibles a la vegetación fotosintética, utilizando el espectro del infrarrojo cercano, al contenido de agua, minerales, rocas, nieve, etc. Los sensores satelitales, como las misiones Landsat, miden la radiación en un pequeño número de bandas de longitudes de onda bien definidas, bandas espectrales, en las porciones visible, infrarroja cercana e infrarroja de onda corta del espectro electromagnético de cualquier rango espectral determinado. Del objeto en la Tierra. La palabra radar es un acrónimo de Radio Detection and Range, que más explícitamente podríamos traducirlo como detección y medida de distancias por ondas de radio. Detección. Los radares emiten, o propagan, una señal de microondas, o radio, con propiedades conocidas. La fuerza de la energía dispersada de vuelta, o retrodispersada por el blanco es detectada por el radar. Distanciometría. Los radares también miden el tiempo que demora la señal de microondas emitida por la antena del radar en desplazarse al blanco, y después volver a la antena. Con esta información, los radares pueden determinar la ubicación de un blanco. Un sistema de radar posee tres funciones primarias. Emite señales de microondas, en sus principios fueron de radio, de ahí su nombre, hacia una escena. Recibe la fracción de energía reflejada por la escena en su misma dirección. Observa la intensidad, detección, y el retardo de tiempo, distancia, de las señales o eco de retorno. Sistemas radar. La interpretación de imágenes de sensores de radar es menos intuitiva que la de imágenes ópticas porque estos sensores no perciben el color, sino que responden a la geometría, la textura, la estructura tridimensional y el contenido de agua de la superficie. Característica común de los sistemas activos es su capacidad de emitir un haz energético que posteriormente recogen tras su reflexión sobre la superficie que se pretende observar. Entre ellos, el sistema más conocido es el radar, radiómetro activo de microondas que trabaja en una banda comprendida entre 0,1 centímetros y 1 metro. Las microondas ocupan el rango que va desde 0,1 centímetros a 1 metro de longitud de onda en LE. Las microondas, al tener gran longitud de onda en comparación con el visible o el infrarrojo, esta radiación puede penetrar a través de la cobertura nubosa, niebla, polvo y en general cualquier condición atmosférica salvo lluvias muy fuertes. De la misma manera, y por la misma razón de longitud de onda, las microondas no están afectadas por dispersión atmosférica. La fracción microondas en las que se trabaja en la teledetección radar se subdivide a su vez en los siguientes grupos. Las diferentes frecuencias en las que se trabaja en radar tienen una capacidad mayor o menor de penetrar en las cubiertas, en función de su longitud de onda. Las principales aplicaciones según las bandas se resumen en la siguiente tabla. Ventajas al usar datos radar. Las microondas del radar penetran la atmósfera durante el día o la noche y bajo casi cualquier condición meteorológica. Capacidad de atravesar nubes y lluvia. En ciertas circunstancias, el radar puede penetrar parcialmente superficies áridas o muy áridas, revelando elementos ocultos bajo tierra. No penetra el agua, pero revela la forma de la superficie de los océanos, lagos y otros cuerpos de agua, como ser remolinos, ondas, y otros elementos que pueden dar detalles sobre el fondo. Principios de formación de imagen radar. El fundamento básico de una imagen radar es un sensor que emite un pulso en el rango de las microondas y a través del transcurso de tiempo entre su emisión y su recepción, y de la amplitud del pulso retornado, se puede obtener la distancia del sensor a la que se encuentra el objeto en el que rebotó el pulso. 1. El radar mide el retraso y la fuerza del eco retrodispersado, mide la amplitud y la fase 2. El radar nada más mide parte del eco reflejado de vuelta a la antena, retrodispersión. 3. El pulso de radar viaja a la velocidad de la luz 4. Debido al retraso se pueden observar objetos a diferentes distancias del radar. En este caso es importante señalar la diferencia entre el fundamento del sensor LIDAR y el del radar. En el caso del LIDAR, todos los retornos de un pulso vienen de la misma dirección, mientras que en el caso del radar, todos provienen del mismo azimut, pero en distintos alcances.
Las medidas radar pueden describirse mediante una ecuación básica que relaciona la potencia, la distancia, la reflectividad y las características de la antena. La señal que vuelve al sensor y es medida por este, PR, depende de muchos parámetros. Para caracterizar un objeto a partir de la señal recibida, el parámetro que lo determina es el coeficiente de retrodispersión, el cual mide la capacidad reflectiva del objeto, la cual a su vez depende de su geometría y de sus propiedades dieléctricas. La medición normalizada de este parámetro en relación al terreno se denomina y se define por unidad de área terreno. Se expresa típicamente en decibelios, dB, y varía en relación al ángulo de incidencia, la longitud de onda de la señal y la polarización. Los sistemas radar capturan las imágenes lateralmente. La necesidad de observar en esta disposición geométrica se justifica mediante la figura de abajo, en la que se ve cómo en el caso de una disposición vertical implicaría una ambigüedad a la hora de determinar qué objeto se está observando realmente. En un sistema radar de iluminación lateral se produce una imagen de alta resolución de la superficie bajo observación. Al moverse a lo largo de su trayectoria, el radar ilumina hacia un lado de la dirección de vuelo franjas continuas y paralelas entre sí de la superficie en estudio y acumula la información de las microondas que se reflejan. La señal que se graba a bordo se procesa apropiadamente para formar una imagen digital. La distancia entre el radar y el objetivo en la superficie en la dirección perpendicular al vuelo se llama alcance o rango, mientras que se conoce como azimut la distancia a lo largo de la trayectoria. Por lo tanto, en un sistema radar la resolución tiene dos dimensiones, una en la dirección del alcance y otra en la dirección del azimut. Los radares miran hacia un lado requisito para poder medir la distancia del blanco. Geometría de adquisición en una imagen radar se tiene dos tipos de resolución: resolución de azimut y de alcance. Sensores de radar. Son sensores activos ya que reciben el reflejo de la radiación emitida por el propio satélite. ESLAR, Side Looking Airborne Radar. Antena fija debajo de la nave apuntando hacia el lado de emisión y recepción de la señal de radar. SAR, Synthetic Aperture Radar. Antena fija que crea una abertura sintética. Sensores SAR van montados en satélites. El sensor transmite y recibe a medida que se va moviendo. Las señales recibidas en un intervalo de tiempo son combinadas para crear la imagen. Un radar de apertura sintética, SAR, envía pulsos electromagnéticos a la Tierra con el objetivo de grabar su retorno una vez reflejado por la superficie y obtener así imágenes del área que ilumina. Los sistemas SAR envían pulsos lateralmente. Gracias a esta oblicuidad, el radar puede devolver al sensor las señales de los distintos objetos de la Tierra en diferentes momentos, lo que permite discriminarlos. Los pulsos de los radares que apuntan lateralmente forman líneas de imagen, dimensión de distancia. Otra dimensión de la imagen, dimensión de azimut, se forma mediante el movimiento y la dirección del sensor, que envía y recibe continuamente pulsos de radar. Los sistemas SAR envían pulsos lateralmente. Gracias a esta oblicuidad, el radar puede devolver al sensor las señales de los distintos objetos de la Tierra en diferentes momentos, lo que permite discriminarlos. Efectos geométricos. Por la propia geometría de la adquisición se van a producir una serie de efectos geométricos que se van a traducir en un desplazamiento por el relieve, los cuales se muestran en la siguiente figura. A escorzo, foreshortening consiste en la apariencia de compresión de las partes de la escena que están inclinadas hacia el sensor. En el caso de pendientes orientadas de manera opuesta al sensor, estas superficies se alargan. Implica que la pendiente afectada en una imagen tenga una apariencia más brillante. B. Inversión por relieve. La llover ocurre cuando la energía reflejada en la parte superior de un objeto se recibe antes que la que proviene de la parte inferior. En este caso, al procesar la imagen, la parte superior del objeto se verá desplazada y puesta encima de su base. C. Sombras. Shadows son zonas no iluminadas por el sensor en las que por lo tanto no existen valores registrados. Pregunta 1. ¿Cuál es la geometría de adquisición de las imágenes radar? Directa. B. En el sentido de vuelo. C. Lateral D. Directa Y lateral. D. Ninguna de las anteriores. Pregunta. U. ¿Cuáles son las distorsiones geométricas en imágenes radar? Órbitas y direcciones de observación. Un satélite SAR que orbita alrededor de la Tierra observará la misma zona según recorre la órbita en sentido ascendente o descendente con respecto al planeta. Esto es así porque el sensor captura datos con independencia de que la superficie esté o no iluminada por el sol.
De esta forma, tendremos diferentes direcciones de observación sobre la misma zona, pudiendo usar esta información para obtener una mejor caracterización de la superficie. Dispersión por superficie y por volumen. Coeficiente de retrodispersión. Mientras que en teledetección óptica las longitudes de onda son tan cortas que prácticamente toda la energía recibida por la superficie terrestre se refleja, en el caso de teledetección radar las longitudes de onda empleadas son lo suficientemente grandes como para poder penetrar cierto tipo de superficies, de forma que la dispersión será el resultado de la combinación de la dispersión producida por la superficie, por el interior e incluso por capas de material más profundo. La dispersión a una determinada longitud de onda variará por una serie de condiciones, como el tamaño físico de los dispersores, las propiedades eléctricas de estos y su contenido en humedad. La propia longitud de onda de los pulsos SAR y la polarización de estos también afectarán a la retrodispersión de la señal. Se producen fenómenos de dispersión por superficie cuando la radiación incide sobre una superficie determinada. Este fenómeno depende de la rugosidad o textura de dicha superficie y de su constante dieléctrica, resultando. A mayor rugosidad en superficie mayor será la retrodispersión y más brillante se observará en la imagen radar. Las superficies lisas reflejan poca o ninguna de la energía emitida de vuelta al sensor radar, y por eso saldrán oscuras en la imagen. A mayor constante dieléctrica de una superficie o material, mayor será la retrodispersión y por lo tanto más brillante se observará un píxel en la imagen radar. Ángulo de incidencia. Es el ángulo entre la dirección de iluminación del radar y la vertical de la superficie del terreno. Este ángulo irá cambiando según la altura del sensor sobre el horizonte del lugar. Por ello, la geometría de la imagen variará de punto a punto en la dirección del alcance. El ángulo de incidencia. Toma en cuenta la inclinación local de la superficie e influye en la intensidad de la imagen en cada píxel. El retorno de la dispersión superficial será fuerte con un ángulo de incidencia bajo. Se reduce con el incremento del ángulo de incidencia. Cuanto más áspera la superficie, más lenta será la reducción. En cuanto a la dispersión por volumen, superficie áspera o rugosa, será más uniforme para cualquier ángulo de incidencia. Por lo tanto, la retrodispersión del radar va a depender siempre de este factor. En función de las diferentes aplicaciones se podrá elegir la mejor configuración del radar. Speckle. No debemos olvidar que en la superficie representada por un píxel en la imagen existe una multitud de dispersores y que el píxel obtenido será la suma de las interacciones que la señal tenga con los diferentes objetos y superficies. Es un ruido multiplicativo que resulta de las fluctuaciones aleatorias de las señales reflejadas en una superficie, provocará una apariencia granular incluso para superficies homogéneas. Polarización. Independientemente de la longitud de onda, las señales radar pueden transmitirse como campos electromagnéticos vectoriales horizontales H o verticales V, y recibirlos de vuelta como señales horizontales H, verticales V o ambas. Por lo tanto, existen las siguientes posibilidades en la emisión-recepción de la radiación polarizada. EHH. Transmitida horizontalmente y recibida horizontalmente. EHV. Transmitida horizontalmente y recibida verticalmente. VH. Transmitida verticalmente y recibida horizontalmente. VV. Transmitida verticalmente y recibida verticalmente. Penetración en función de la longitud de onda. Dependiendo de la frecuencia y de la polarización de la señal, las ondas pueden penetrar en la vegetación y en los suelos en condiciones secas y hasta ciertos límites, por ejemplo, en nieve seca o arena. Normalmente, cuanto mayor es la longitud de onda, la penetración del pulso es mayor en la superficie. Con respecto a la polarización, las polarizaciones cruzadas, VH/HV, tienen una penetración menor o más débil que las polarizadas en la misma dirección, HH/VV. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación entre longitud de onda y penetración? La imagen SAR. La medida básica en un sistema SAR es una medida de amplitud y otra de fase. Esto se conoce como una imagen compleja. Los principales tipos de imágenes en un sistema SAR son dos. La amplitud A. El cuadrado de la intensidad, que recibe el nombre de intensidad. Datos de radar de diferentes satélites. Distorsiones de las imágenes SAR. La geometría de las imágenes radar difiere de las imágenes de teledetección óptica,
ya que los sensores radar tienen visión lateral, por lo que las imágenes radar tienen forma rectangular y una resolución decreciente entre las zonas más próximas al sensor, near range, y las zonas más alejadas, far range. Interferometría SAR calcula las diferencias en la posición del suelo con respecto al satélite, para 2 pasos del satélite sobre una misma área. Aplicaciones de las imágenes radar. Los datos de radar pueden ser utilizados independientemente o combinado con datos de otros satélites tales como Landsat, Spot, etc. Geología. Penetración parcialmente en el terreno y la sensibilidad al microrrelieve lo hacen utilizable en mapeo geológico, exploración minera y arqueología. Detección de deformación del suelo, INSAR. Radargrametría, obtención de DEM. Clasificación. Una escena de radar combinada con información de datos visible/diagonal infrarrojo para clasificar la vegetación. Hidrogeología. Mediciones de niveles de humedad de los suelos y de contenidos de agua. Oceanografía. Mediciones del viento y las olas, estado de las aguas y reportes del clima, así como monitoreo de las corrientes en los océanos y situación de hielos en mares u océanos de regiones polares. Polución. Detección de petróleo o similares en superficies de agua para monitorear derrames.